Bueno, chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Bienvenidos sean a una clase más, ¿ok? De trading institucional. El día de hoy en esta clase, muchachos, vamos a estar revisando nuestra semana operativa en este activo que es el USD-JPY. Gracias a Dios, bueno, les puedo compartir que toda esta bajada que dio desde acá, miren, desde acá arriba hasta acá abajo, la pude monetizar. La verdad es que me siento muy contento de este trabajo que se realizó durante esta semana. La verdad, a decir verdad, se me hizo muy sencillo operar este activo. Si se dan cuenta, casi no estuve mucho operando el UC30. Entonces, no sé más adelantito cómo se porte este par. Pero a decir verdad, lo que fue esta semana fue una semana muy buena. Y por eso es que quise hacer esta clase para compartirles qué fue exactamente lo que estuve observando, qué fue exactamente lo que estuve operando, cómo es que estuve confirmando mis entradas y bueno, pues para que ustedes en algún momento pues lo lleguen a replicar. Así que bueno, chicos, les doy la bienvenida y vámonos arrancando con la clase. En semanas anteriores o en clases pasadas, yo les he explicado este concepto del Fair Value Gap, ¿no? Y creo que la mayoría de ustedes ya lo sabe, ¿no? Que es cuando el precio nos crea un vacío, ¿ok? Entre tres velas y básicamente esa zona es la ideal para buscar nosotros entrada. Suena muy rebuscado, la verdad, pero es que a decir verdad, literalmente toda la semana fue operando única y exclusivamente con esta estrategia, ¿ok? Cuando yo observo, chicos, acá miren, por ejemplo, cuando yo observo que el mercado, por ejemplo, acá viene haciendo una estructura alcista, porque acá todo esto era un retroceso alcista, ¿ok? Yo lo que hago acá es posicionarme justamente en los Fair Value Gap. Observo qué es lo que está haciendo el precio acá. Aquí es donde yo empiezo a observar, miren, acá. Fíjense que el precio acá justamente llega a la zona del Fair Value Gap y reacciona. Es decir, si yo hubiera querido seguir buscando compras en esta estructura, yo me hubiera posicionado directamente aquí en el Fair Value Gap. Hay dos opciones para entrar directamente en esta zona. La primera es esperar a que el precio reaccione y confirme que esta zona realmente se va a utilizar. La segunda es entrar directamente en el Fair Value Gap. Es decir, cuando el precio apenas esté entrando en la zona del Fair Value Gap, nosotros podemos ejecutar ya sea directamente por mercado o colocar en este caso un buy limit. ¿Dónde se coloca el stop loss en este tipo de situaciones? El stop loss siempre se va a colocar por debajo de la vela que está generando el vacío, ¿ok? En este caso, si yo hubiera querido entrar aquí directamente en el Fair Value Gap, mi stop loss va a estar justamente por debajo, ¿ok? De esta vela. Vamos a buscar una relación de riesgo-beneficio de 1.2, 1.3, dependiendo de la estructura del mercado. Acá, bueno, como ya estábamos identificando, fíjense estas divergencias que nos estaba haciendo ya con RSI y en zonas macro, por ejemplo, si esto lo vemos en 4 horas, a partir de acá, fíjense que el precio, ¿ok? Dio una caída bastante fuerte y nos dejó estas zonas de vacío, ¿ok? Esta es una zona, se le llama zona de valor justo, porque es básicamente cuando el mercado entra nuevamente en equilibrio. Y fíjense que esta zona coincide también con un enorme Fair Value Gap de H4. Entonces, si yo observo esto en una temporalidad macro y que el precio me está haciendo una divergencia con RSI en una temporalidad menor, cabe la probabilidad de que en cualquier momento el precio nos termine girando. Así que bueno, si yo voy a comprar en este punto, voy a tratar de salir en un punto lo más rápido posible, ¿vale? Buscando normalmente el riesgo-beneficio 1 a 2, que es el más común que normalmente suelo usar en estos activos, ¿ok? Después fíjense qué pasa, que el precio, ¿ok? Claramente cumple con lo que ya habíamos observado en temporalidad macro, que el precio empieza a caer acá en este punto. Fíjense que acá teníamos otra zona de Fair Value Gap, acá la vamos a marcar, miren. Tenemos este otro Fair Value Gap alcista, es decir, como para continuar en compras, y fíjense cómo el precio lo termina perforando. Es decir, si yo me hubiera posicionado en compra en este punto, quizás lo más seguro es que hubiera terminado en stop loss, ¿ok? Después de acá, chicos, fíjense cómo el precio invalida este Fair Value Gap que es para continuar en compras y nos deja una nueva zona, pero ahora para empezar a buscar ventas. Acá, por ejemplo, miren.
Entonces, aquí la clave, chicos, al menos en este activo, y creo que en cualquier activo, también lo estuve aplicando en el oro, por ahí en la semana se nos dio una entrada en el Luce 30, que básicamente cumplía con el mismo requisito, chicos. Es decir, identificar una zona de fair value gap, esperar que el precio lo marque correctamente, es decir, no entrar directamente en la vela que está creando el vacío, sino que tenemos que esperar que el precio haga una segunda vela para que realmente se cree esta zona de vacío, y es justamente la zona donde nosotros vamos a esperar entrar. Acá, chicos, por ejemplo, si yo hubiera esperado que el mercado, o en este caso hubiera querido vender en esta zona, fíjense que el precio no me dio entrada, ¿ok? Acá es la primera zona que me dejó en vista. Entonces, acá el precio empezó a caer con más fuerza. Entonces, a partir de acá, yo ya empiezo a identificar que el precio realmente está utilizando esta zona macro de H4, y que a partir de ahí es muy posible que podamos observar una caída fuerte. Entonces, cada vez que el precio nos va haciendo un nuevo impulso, yo lo que voy marcando es el nuevo fair value gap, ¿ok? Acá lo mismo, yo esperaba haber entrado en esta zona, es decir, en la tercera vela que entrara. En cuanto entrara al fair value gap, yo me iba a posicionar directamente en venta, mi stop loss por encima de la última vela, que es la que crea el vacío, y buscando un riesgo-beneficio, ya sea de 1.2, 1.3, dependiendo de la estructura que tengamos en el momento, ¿no? Entonces, fíjense que acá el precio, lo mismo, no entró al fair value gap, sino que continúa cayendo. Algo que sí les puedo decir, chicos, es que normalmente, mientras el precio todavía no termine de romper una estructura, como lo hizo, por ejemplo, acá miren, acá ya es cuando el precio está rompiendo directamente estructura. Mientras el precio no esté rompiendo estructura, ¿cuáles son los fair value gaps más potentes que van a encontrar? Yo les llamo los de primero y segundo impulso, ¿ok? Es decir, cuando el precio apenas está girando, y es decir, cuando confirma el movimiento. Entonces, en este caso, este sería el del primer movimiento, porque este es apenas el que está confirmando el cambio de giro. El primer retroceso, primer impulso a favor de este nuevo movimiento, y segundo impulso. Por eso es que acá yo me marqué nuevamente esta zona, y acá sí me mandé una entrada, ¿vale? Protegiendo esta zona y buscando el 1 a 2 por acá, chicos, ¿vale? O buscando, en este caso, siempre lo que hago es ir al pasado, ubicar los puntos de interés que va dejando la estructura alcista, y esos puntos me sirven a mí para tomar liquidez. Es decir, este último punto que tomó liquidez acá es el que me va a servir para colocar mi take profit, ¿ok? Y fíjense que a partir de ahí el precio termina distribuyendo esa zona, y a partir de ahí, bueno, vuelve a reaccionar, porque es obvio que el mercado intenta buscar nuevamente liquidez. Acá en todo esto no hice absolutamente nada. Lo que sí marqué, por ejemplo, acá es este punto de liquidez, que es básicamente el que me va a dar dirección después, ¿ok? Mientras el mercado no liquide este punto, entiendo que el mercado puede hacer un retroceso y buscar una nueva continuidad, ¿ok, chicos? Acá, bueno, vuelvo a repetir, no hice nada, porque esto, bueno, fue prácticamente de madrugada, miren. Lunes a partir de las 12 de la madrugada, todo esto a partir de las 7 de la mañana. Bueno, acá todavía podría decirse que no hice nada. Lo que sí marqué, chicos, acá fue esta zona de fair value gap. Después, 7 de la mañana, acá no se hizo absolutamente nada. Yo esperaba justamente esto, que el mercado, bueno, entrara en la zona. Fíjense que no entró, acá se los comparto. El precio no entra, por lo tanto deja esta zona intacta. El precio continúa cayendo con mucha fuerza, ¿ok? Acá no hice absolutamente nada, por lo mismo, no, si bien tenía estas zonas de fair value gap, pero el precio nunca me dio entrada, ¿ok? Entonces, chicos, esta primera zona yo se las compartí en el grupo, no sé si la recuerdan. Esta zona se las compartí el día lunes, ¿ok? Yo les dije en la mañana y les marqué la entrada en la tarde, porque esto realmente la entrada se vino dando en la sesión de Asia. En la mañana les dije, chicos, tenemos esta zona de M30, M15 o M30, no recuerdo exactamente, ¿ok? Que básicamente es una zona de valor justo, es decir, después de una caída fuerte, hay una zona de valor justo que coincide justamente con una zona de fair value gap. Entonces yo les dije, chicos, atentos a esta zona, porque es muy probable que el precio nos dé entrada acá. Esto fue en la mañana, el precio se acercó. Después, en la sesión de Asia, en la reapertura del mercado, es decir, acá, a las 4 de la tarde, hora México, 4 a las 4 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, es cuando apertura el mercado nuevamente.
Fíjense que acá, chicos, el precio llega a esta zona de imbalance, Fair Value Gap, y qué curioso, que el precio, una vez de que se acerca a estas zonas, fíjense cómo con RSI nos está mostrando el agotamiento. Qué curioso, ¿no? Obviamente yo entré directamente, cuando yo observo estas zonas y que el precio no me ha liquidado este punto de acá, entiendo que esto aquí es liquidez, ¿ok? Entonces, acá yo me posicioné directamente, yo vendí directamente en esta zona, ¿vale? Acá, en cuanto el precio entró, directamente me fui en venta. Mi stop loss protegiendo, en este caso, por encima de la vela que genera el Fair Value Gap, es decir, acá. Esto me estaba dando un stop loss de 110 pips. 110 puntos porque en Forex creo que son 11 pips, si no mal estoy. Entonces, acá, chicos, fíjense cómo el precio sí estuvo a punto de sacarme en stop loss, de hecho, por spread, que estuvo muy a nada de sacarme en stop loss, pero bueno, terminó reaccionando fuerte. Acá vamos a mover estas entradas porque quiero mostrarles cómo es que ejecuto las reentradas, que es lo que muchos me estuvieron preguntando. Oye, bro, ¿y cómo le hiciste para ejecutar esa reentrada? Porque por ahí en la semana subí una captura en la que incluso tenía 3 entradas seguidas en la misma dirección. Bueno, fácil, ubicando exactamente lo mismo que me hizo entrar acá primero. Una vez de que el precio nos hace el primer impulso, ¿ok? El primer latigazo, fíjense que acá el precio nos está dejando una nueva zona de Fair Value Gap. Y esa es mi zona de entrada. Esa es mi zona de reentrada, por decirlo así, porque la entrada, la principal, la tomé acá. Esta de acá va a ser mi reentrada, reentrada 1. Si se dan cuenta, el precio continúa cayendo, por lo tanto, si esta vela también me genera un vacío, también lo vamos a marcar, porque no sabemos en qué punto el precio va a reaccionar. Puede ser que realmente venga a buscar este punto, puede ser que lo haga acá. ¿Y por qué entré en este punto? Justo porque el mercado me está mostrando la reacción. Entonces, hay dos maneras, como ya les dije al principio, hay dos maneras de validar o de entrar en una zona de FVG. La primera es entrar directamente, como lo hice acá, y la segunda, esperando que el precio te haga una reacción acá. Entonces, cuando yo observo que el precio me hace esta reacción, sin dudar alguna, entro, ¿vale? Ejecuto al cierre de la vela, stop loss por encima de la vela que me está generando el Fair Value Gap, y acá ya tenía 2 entradas corriendo. Una acá y una acá. ¿Dónde posiciona el Take Profit? En el punto que, el último punto que generó liquidez, acá, ¿vale? Acá es donde posiciona el Take Profit. La primera entrada me da casi un 1 a 6 y la segunda entrada me da casi 1 a 5. O sea, literalmente una brutalidad, gente. Después, chicos, cuando el precio, ¿ok? Sigue avanzando, vamos a ir quitando algunos elementos para no ir confundiéndonos tanto. Acá, bueno, toda esta caída, bueno, ya no hice absolutamente nada. Acá lo único que hacemos es esperar que el mercado nuevamente nos dé zonas, ¿no? Acá, fíjense que acá nos había dejado esta zona de acá. Esta no se ocupó, por ejemplo, miren. Y fíjense cómo después el precio viene y la utiliza. Ahora, si ustedes no tienen claro en qué zona entrar cuando después de que el precio hace un fractal, esto de aquí acá hasta acá abajo, esto es un fractal, muchachos. Si ustedes no saben exactamente en qué punto entrar, fácil, marquen el último mínimo que ha sido roto, ¿ok? Vayan a una temporalidad mayor, como puede ser 15 minutos, y ahí en 15 minutos o M30 se van a dar cuenta que también hay zonas de valor de FVG. Fíjense que acá teníamos esta zona que coincide con la zona de valor justo. ¿Cierto o falso, chicos? También pudo haber sido esta, claro. También nos pudo haber entrado, nos pudo haber dado entrada desde acá abajo. Aquí también reaccionó y pudimos haber entrado. ¿Ok? Pero recuerden que el mercado no va a reaccionar hasta que esté en completo equilibrio. Es decir, hasta que el mercado no toque esta línea, es que no va a reaccionar. Si tú tienes un Fair Value Gap justo debajo de una zona de valor justo, es muy probable que el mercado primero vaya a la zona de valor justo y después reaccione. Bueno, en este caso, si tenía acá arriba otro Fair Value Gap, es el que termine utilizando, ¿vale? Acá igual incluso, miren, teníamos otra misma zona de valor justo más arribita, miren, que es justamente donde el precio llega y reacciona, ¿ok? Entonces, acá, chicos, lo mismo, acá estábamos en 5 minutos, esto se dio, igual, esto es en la madrugada, esto, bueno, pues ya no lo operamos, básicamente la caída fue la que aprovechamos en la sesión de Asia, esto ya no lo operamos, pero se pudo haber aprovechado, de hecho yo lo tenía marcado, dije, ¿será que le dejo un límite?
dije, nada, ya, por hoy es mucho, es mucha avaricia, ya, mañana lo analizamos. Y sí, básicamente cuando me di cuenta al día siguiente, exactamente el precio reaccionó en esa zona que yo había marcado y terminó cayendo. Después, chicos, acá en la sesión nuevamente de Nueva York, fíjense cómo el precio, ¿ok? Acá me está dejando este último bajo. Vamos a ir quitando igual elementos para que no se vayan confundiendo. Lo que vamos a ir marcando siempre, chicos, es el último punto, ¿ok? Ahora, ojo también, ojo, tengan cuidado también cuando el mercado haga divergencias, ¿ok? Como estos, miren, estos de acá. Tengan cuidado cuando el mercado haga divergencias y, por ejemplo, acá tengan un Fair Value Gap, como en este caso, miren. Acá en este punto. Acá muchos dirán, bueno, acá tenemos un vacío, el precio está reaccionando fuerte, sí, pero tienes divergencias. Entonces, cuando tienes una divergencia, por eso es importante que se apoyen también del RSI, porque el RSI te está mostrando la fuerza del precio. Si tiene intención de bajar o si tiene intención de revertir. Acá en este caso, fíjense cómo termina revirtiendo. Este Fair Value Gap que teníamos acá, fíjense cómo terminó siendo a la inversa. Es decir, lo que anteriormente funcionaba para continuar en ventas, pudo haber sido utilizado para compra. Y digo pudo porque no lo respetó. Más bien, nunca lo utilizó, miren. Si el precio hubiera bajado un poquito, se hubiera podido haber comprado, ¿vale? Entonces, cuando observen una divergencia y vean que el precio liquida un siguiente punto muy cercano, es decir, que el precio liquida este punto, hace un pequeño retroceso, vuelve a liquidar, es muy probable que tengamos una reversión, chicos. Por eso es importante que tengan cuidado de no entrar en estas zonas. Por eso es que les explicaba al principio, los Fair Value Gaps más importantes son cuando el precio nos hace un retroceso, ¿ok? Y nos hace entre el primero y segundo impulso. Esos son los Fair Value Gaps más poderosos que van a encontrar dentro de un movimiento a favor de tendencia, por decirlo así. Por ejemplo, acá, después del retroceso que hizo el precio, ¿ok? Fíjense qué hace. Ahora sí, nos da primer impulso. Acá nos genera primer Fair Value Gap, segundo Fair Value Gap. ¿Y en cuál vino a reaccionar? En el segundo. Stop loss por encima, pues puedes ajustarlo acá arriba. Puedes dejarlo un poquito más ajustado, pero yo recomendaría que fuera acá arriba. El stop loss recomendado, chicos, en el USD JPY va desde los 10 pips hasta, bueno, en este caso 15, 20, dependiendo la zona que estés marcando. Si es menor a 10 pips, no te recomiendo tomarla porque por spread te puede sacar. Como de hecho más adelantito les voy a mostrar. No todo fue ganancia, también tuve pérdidas. La verdad es que tuve varias pérdidas y ahorita les voy a explicar dónde fueron. Pero les estoy mostrando justamente cuáles fueron las entradas más efectivas que pude haber encontrado y que siguieron el mismo patrón que les estoy explicando, utilizando la regla de vacíos, ¿ok? Acá fíjense que después del primer impulso primario, el precio nos deja un Fair Value Gap, el cual está respetando, y acá se pudo haber ejecutado. No se ejecutó aquí nada porque esto fue de madrugada, 3 de la mañana, es sesión de Londres, yo no estoy operando acá, pero básicamente funciona igual. ¿Dónde se pudo haber colocado el Take Profit? Justamente en el último mínimo que generó liquidez, ¿ok? Y esto nos da una relación 1 a 2.35. Después, chicos, más adelante en la sesión de Nueva York, marcamos lo mismo, el último bajo generado por el precio. Acá nos está generando este punto y nos está generando un rompimiento bastante fuerte. ¿Tenemos divergencia? No. Mientras no tengamos divergencia, el precio puede continuar bajando fuerte, ¿vale? Donde debemos de tener cuidado es cuando el precio está liquidando y cuando ya tenemos divergencia. Ahí sí debemos de tener cuidado. Pero si el precio hace un rompimiento fuerte y no tenemos absolutamente nada que esté tratando de confirmar una reversión, el precio puede continuar en caída libre. Fíjense cómo acá lo hizo. Acá, después de esta caída, esto ya fue para sesión de Nueva York. Bueno, antes de la sesión, una hora antes, yo me levanto a las 7 de la mañana hora México. Fíjense cómo acá el precio nos está mostrando esta nueva zonita de Fair Value Gap. Acá lo mismo, me posiciono justamente en este punto, stop loss por acá arriba y el take profit buscando por lo menos el 1 o 2. O si quiero ser un poquito más preciso, me voy al pasado y busco zonas, por ejemplo acá, miren. Este pudo haber sido mi punto de salida, buscando liquidar este último mínimo. Y acá lo marcamos, acá nos vamos al precio actual y acá colocamos nuestro take profit, ¿vale? Entonces, esta entrada nos pudo haber dado un riesgo-beneficio 1 a 2 y fracción, 2.27. ¿Hasta aquí todo bien? Después, chicos, el precio, bueno, continúa avanzando y es justamente acá lo que les digo, miren, cuando el precio hace el primer pico de sobreventa, después vuelve a rechazar, acumula y vuelve a romper,
casi cerquita o muy, o sea, o que lo haga luego, luego, y aparte nos está mostrando divergencia. ¿Qué creen que nos esté queriendo decir el precio? Que el precio está intentando hacer una reversión. Esta reversión yo la aproveché también. Por ahí, bueno, no les compartí la entrada porque justamente operar a contratendencia, bueno, a veces no siempre sale, y esto más adelantito lo van a ver por qué, porque más adelantito sí me llevé como 4 stop loss seguido buscando una mendiga reversión que nunca se dio, pero bueno, así pasa. Acá, chicos, igual lo mismo, teníamos este Fair Value Gap para continuar en ventas, y acá el precio lo termina invalidando. Acá, en cuanto el precio me termina invalidando este Fair Value Gap, me metí directamente en compras, no esperé una siguiente vela, sino que aquí me sumé directamente y acá busqué el punto de salida. ¿Por qué? Porque esto no buscaba que el mercado girara completamente, sino que el mercado hiciera justamente un descanso, buscando liquidez, buscando Fair Value Gaps que dejara más arriba. Acá, por ejemplo, miren, teníamos esta zona también de Fair Value Gap, que también la vino a respetar el precio. O sea, todo esto que les estoy mostrando, chicos, es para que vean el poder que tienen los vacíos en el mercado. O sea, que realmente las zonas de Fair Value Gap son muy poderosas en cualquier activo que lo quieran operar. Al menos esta semana en el JPI me funcionó bastante bien y espero que siga así el resto del mes o del año, porque de ser así, bueno, va a ser algo muy bueno lo que se va a dar acá. Acá, bueno, después de haber ejecutado esta compra, ¿ok? Fíjense que el mercado, lo mismo. Qué curiosidad que el precio se acerca a una zona de imbalance y fíjense lo que me hace con RSI. O sea, fíjense el poder de combinar varios conceptos, porque esto no solamente es un solo concepto, esto es una combinación de acción del precio, es una combinación de indicador, que en este caso es RSI, es una combinación de zonas de interés, como en este caso son los vacíos de mercado, ¿vale? O sea, es una combinación de conceptos, no solamente es una cosa aplicada aquí, chicos. Acá, qué curiosidad que el precio llega a una zona de Fair Value Gap y que en M5 me está mostrando una divergencia. Qué curiosidad, ¿no creen? Bueno, pues justamente el precio termina nuevamente haciendo un nuevo impulso a la baja, ¿ok? Cuando yo observé esto, acá sí le clavé una venta directamente. Dije, bueno, que tenga que ser lo que tenga que ser. Esto ya era tarde, ya era a la 1 de la tarde. El mercado aquí en México cierra a las 3, 4 de la tarde, algo así. Entonces, cuando yo vi acá este punto, eran 2.40, dije, voy a cerrar por hoy, voy a cerrar y vamos a ver qué se nos da en la apertura, ¿ok? Acá cerré esta entrada, la cerré con un beneficio casi 1-3, miren, 2.86, bastante bueno. Y fíjense que en la tarde, lo mismo, chicos, acá en la tarde, en la apertura de Asia, el precio nos deja una nueva zona de Fair Value Gap que no utilizó al principio, pero que qué casualidad que justamente cuando se acerca, cuando abre la sesión de Asia, fíjense lo que hace nuevamente el precio. Nos vuelve a formar una divergencia dentro de una zona de Fair Value Gap. Qué curioso, ¿no creen? Bueno, pues aquí sí le clavé nuevamente una entrada, pero no exactamente acá arriba, sino que esperé justamente la reacción del precio. Acá fíjense que el precio nos hace un movimiento bastante fuerte y acá nos genera una zona de Fair Value Gap, que es donde justamente yo me posicioné. Acá sí extendí un poquito más mi stop loss, lo extendí justamente hasta este máximo. Acá el stop loss me quedó de 13 pips, un poquito más amplio. Pero acá sí me aventé hasta acá abajo. Ubicas el último punto que el precio liquida, donde te genera liquidez, y ahí es donde buscas tu take profit, ¿vale? Acá esto me dio 1-3 y piquito. Y acá, bueno, acá es donde les digo que me comí tremendos stop loss en esta caída. No contemplé que el mercado, bueno, fuera a continuar tan fuerte. Porque incluso, fíjense que acá en el pasado yo había identificado estas zonas de acá, miren, alcistas. Y esto fue la razón por la que yo empecé a buscar compras, creo que desde acá arriba incluso. Desde este punto me parece, empecé a buscar compras, no sé si acá hay otro Fair Value Gap, pero, no, este ya fue usado, sí, fue básicamente desde por aquí, desde este mínimo, o sea, desde acá yo empecé a posicionar compras, pero bueno, claramente el precio terminó barriendo esa zona, no una, sino literalmente, o sea, varias veces. El detalle es que me dio varias confirmaciones para entrada y nunca se terminó dando nada, chicos. A ver acá, ¿dónde estaba? Aquí, miren. Entonces, lo que les digo, operar a contratendencia o tratar de cazar una reversión no siempre va a salir bien, no siempre va a salir efectivo.
Así que tengan mucho cuidado cuando traten de operar una reversión. Lo más ideal es operar a favor de la tendencia, operando en los vacíos de mercado. Eso es lo que más les recomiendo, ¿ok? Acá, por ejemplo, yo había observado una divergencia, había observado un patrón de giro y aquí, por ejemplo, acá le sumé una compra. Si bien me dio un par de puntos, esta, por ejemplo, me terminó sacando en break-even. Esta, por ejemplo, porque bueno, entendiendo que era un retroceso y que el precio podía seguir liquidando, acá sí trato de protegerme luego. Entonces, acá está, por ejemplo, esta compra me sacó en break-even. Después, ¿dónde fue que le sumé otra compra? Creo que en esta me parece. Acá, miren. Dije, bueno, si el precio no reaccionó a este Fair Value Gap bajista, es muy probable que aparte, bueno, ya tengo divergencia, es muy probable que el precio vaya hacia arriba. Así que bueno, acá, por ejemplo, le sumé una compra directamente. Pues, ¿qué crees, manito? Que acá literalmente sí me reventó. Esta fue la primera que me reventó. Después, creo que fue más acá, más acá bajito. Creo que por acá también, igual, en las siguientes velas de giro que yo veía, mientras mantenga divergencia el mercado, en cualquier momento el precio puede hacer esa reversión. Entonces, por ejemplo, acá le sumé otra compra, me terminó sacando. El chiste es que sí le terminé sumando como 4 compras acá en esta bajada, que me sacaron en stop loss. Entonces, lo que les digo, no todo fue ganancia, sí me llevé por ahí varios stop loss. Por ejemplo, en la siguiente sesión de Nueva York, fíjense acá, la noticia de 7:30 de la mañana, tremendo pajazo que se pegó al alza. Después, en una sola vela terminó regresando. Y bueno, esta vela de M5, perdón, terminó de esta manera, como un tipo martillito. ¿Ok? Acá se me ocurre meterle una venta. Y bueno, más tarde que temprano me terminó sacando. Así que bueno, acá ya en la sesión de Nueva York ya no terminé operando nada. Hasta la sesión de Londres, este patrón killer también me terminó sacando 1, 2 veces. Pero no fue porque el precio invalidara el Fair Value Gap, sino que literalmente aquí sí me sacó por spread. Bueno, y sí, literalmente sí. Terminó, normalmente el stop lo pongo acá en el cierre del Fair Value Gap, o donde comienza más bien. Y fíjense que acá, bueno, sí me terminó sacando. Lo mismo acá, miren, el precio nos da un Fair Value Gap bajista. Acá me posiciono al inicio. Y esta sí me sacó literalmente por spread, porque llegó el precio hasta acá arriba y por spread me terminó sacando. Así que bueno, chicos, pues, lo único que les puedo decir, chicos, es que estas zonas de Fair Value Gap, en cualquier temporalidad, ¿vale? La temporalidad macro te sirve para alinear dirección, y en la temporalidad micro, que en este caso es M5, te sirve bastante para pues tratar de cazar todos los movimientos que hace el mercado. Acá después, por ejemplo, de estos stop loss que me llevé acá, fíjense cómo el mercado me genera una nueva zona de vacío acá, hace un retroceso. Acá teníamos, por ejemplo, miren, esta zonita de acá, miren, una zona pequeñita de Fair Value Gap, que el precio, bueno, termina respetando y que nuevamente termina cayendo. Acá vuelve a caer el mercado, marcamos la zona de Fair Value Gap y acá me posiciono directamente, miren, stop loss por encima de la vela que genera el Fair Value Gap y buscando el último punto de liquidez marcado. Miren, acá tenemos otro punto de liquidez, lo marcamos y acá es donde posicionamos nuestro take profit, 1 a 2.27. O sea, bastante brutal esto, chicos. Así que bueno, esta fue mi semana operativa con el JPI. Miren, todavía acá le estuve metiendo compras, aplicando el mismo concepto, gente. Fair Value Gaps, el precio lo respeta, vámonos en compras. El precio gira, tenemos divergencia con RSI, miren, divergencia, zona de interés en 15 minutos y vámonos en contra. O sea, todo es una combinación de temporalidades, acción del precio, indicador, zonas de Fair Value Gap y puntos de liquidez. O sea, es una combinación de conceptos, no solamente es uno nada más. Pero la base de todo esto, chicos, es, o en este caso, las zonas operativas que ustedes van a ver que el precio va a respetar siempre, es el Fair Value Gap, ¿ok? Ni siquiera el order block, porque a veces a mí los order block, bueno, no me dan mucha confianza, porque una vez de que el precio se acerca a un punto mínimo, para mí el precio ya lo liquidó. Acá, bueno, en este caso, fíjense que vino a respetar este bloque de órdenes, acá, pero son muy raros los casos en los que esto llega a pasar. Para mí la zona más ideal para acompañar el precio o el impulso que trae el precio es el Fair Value Gap. Es la mejor zona que pueden encontrar para posicionar. Acá está, por ejemplo, última entrada que tomé el día viernes. Es igual, aplicando el mismo concepto, gente. Esta zona la teníamos marcada en M30. Era un Fair Value Gap de M30. Acá les había marcado, creo que yo había entrado en este punto, si no mal estoy. Acá estaba el Fair Value Gap.
Creo que sí, acá yo había entrado directamente. El precio me dio un par de puntos y me terminó sacando en break-even. Después vi que el precio volvió a reaccionar, o sea, me hizo esta acción del precio. Dije, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, aquí sí ya le metí sobre riesgo. Ejecuté la venta, el stop loss por encima de la vela que había generado ese Fair Value Gap de M30. Y acá, bueno, vemos que el precio empieza a bajar con fuerza. Acá nos hace en este primer impulso, nos genera una nueva zona, que es donde aprovecho mi reentrada. Y es acá donde ejecuto. ¿Dónde busco mi salida? En este punto de liquidez. ¿Vale? Acá busqué mi punto de salida. ¿Por qué no más abajo? Porque pues, ya era tarde para empezar y no sabía si el mercado iba a llegar hasta acá abajo. Así que busqué un punto de salida corto. Ya bueno, acá terminé saliendo con ese TP, con ambos TPs, porque de hecho acá cerré las dos entradas. Y bueno, eso es básicamente lo que operamos, chicos. ¿Dudas que tengan, muchachos? 5 minutos le queda la llamada. Yo, disculpa, no sé si colocaste a grabar, no sé. Sí, está grabando, de hecho, está grabando la... Por eso lo quise hacer por Zoom, para poder grabar la clase. Sí, Aunque porfa, es para que me compartas, porque entré unos minutos tarde, entonces entré perdida. No, tranqui, no te preocupes. Ahí voy a pasar de nuevo la clase al grupo, o la voy a subir a mi canal de YouTube y ahí les comparto el link para que la puedan ver. Gracias. Bueno, chicos, sin más ni menos, les agradezco a los que se sumaron, agradezco su tiempo, chicos. Espero que esta clase les haya servido. Yo sé que fue una clase muy express, a comparación de otras clases que he dado, que a veces sí me aviento hora y media explicando. Esta fue una clase muy rápida, muy breve. Solamente fue repasando el concepto que ya que ya les he enseñado, que ya han visto en otras clases. Tampoco igual es como que los quiero agobiar con la misma información, pero solamente es como para reforzarlo, ¿no? O sea, ya es un concepto que ya les he explicado, que les he mostrado que sí funciona, ¿ok? Y esto, bueno, prácticamente lo vine aplicando toda mi semana operativa, o sea, literalmente toda la semana lo apliqué. Por ahí estuve tomando entradas en el oro también con el mismo concepto. En el UC30 solamente una entrada me dio positiva, porque de ahí en fuera me estuvo reventando el UC30. Entonces, yo creo que esta semana voy a estar operando solamente con el JPI, ¿vale? Vamos a ver qué le podemos sacar, tanto en sesión de Asia como en sesión de Nueva York, que esa es la ventaja, que lo puedo operar en ambas sesiones. Entonces, yo creo que lo vamos a estar metiendo por acá. Así que bueno, mi gente, les agradezco, chicos, nuevamente a los que se sumaron. Por ahí la clase va a estar subida en mi canal de YouTube. Les voy a compartir el link para los que quieran, puedan repasarla y puedan tenerla pues más a la mano, ¿no? Como para estudiarla con más detenimiento. Así que bueno, les deseo a todos una excelente tardecita de sábado. Un abrazo a todos, bandita. Que estén muy bien y nos vemos primeramente Dios el día domingo. Posiblemente hagamos sesión de premercado y posiblemente hagamos análisis del UCD JPI en vivo, ¿ok? Así que bueno, un abrazo a todos, chicos. Excelente nochecita.